universal y para referirse a todos los seres dotados de personalidad. Por eso en ocasiones leemos el término personalidad y tiende si no estamos claros y de acuerdo al contexto a cuál de los dos significados se está refiriendo, podría confundirnos. En este caso, nos vamos a referir a la personalidad del Hijo Eterno como el atributo donado por el Padre Universal, ese atributo que es indefinido. Los reveladores no lo definen, nosotros mucho menos, pero que es lo que caracteriza por siempre, a través de toda la eternidad, a una persona, a una individualidad. Comencemos entonces. Sección 7, la personalidad del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es una personalidad infinita que sufre las trabas de la personalidad incalificada. Vamos a pararnos allí. Observa, es una personalidad infinita, es un ser infinito que sufre las limitaciones de otro ser que es más infinito que él, hablando en sentido cronológico, en sentido finito, de las que el Padre Universal se escapó mediante la técnica de la trinitización. En versiones anteriores o en otras versiones del libro de Urantia se le llama trinidización con la letra D. En esta traducción se le ha llamado la trinitización. Y a la derecha hemos colocado una idea de lo que podemos entender por trinitización y lo definimos como el procedimiento extraordinario por medio del cual las deidades con D mayúscula y otros seres traen a la existencia. Cuando se habla de traer a la existencia, se habla de crear, se está refiriendo a los seres finitos. Existencian, cuando los reveladores utilizan la palabra existenciación o eventuación, se refiere a la traída a la existencia, la personalización de seres trascendentales o seres traídos a la existencia en la eternidad. O entonces traen a la existencia ciertas criaturas y les recomiendo leer el documento 22 que habla sobre los hijos trinitizados o trinitizados, porque allí hay tres tipos de hijos, o tres tipos de hijos que se convierten, se cambia su estado a través de la técnica de la trinitización, que son los hijos trinitizados por la deidad. Eso no lo desarrollan, esa parte no lo desarrollan los reveladores, porque ellos dicen que estos hijos trinitizados por la deidad pues no tienen nada que ver con el actual esquema de ascensión de los seres finitos. Están los hijos abrazados por la Trinidad. ¿Sabe? Ay, Rita, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Rita. Hola, pido perdón, pero hace media hora que se estaba mi máquina actualizando y no podía entrar. Pido Ay, perdón, por favor. tranquilo. No Hola te Rita, preocupes. ¿cómo estás? Hola, hola. Hablábamos de los hijos, Rita, de los hijos abrazados por la Trinidad. Sabemos que los seres abrazados por la Trinidad pues cambian su estado. Un ser mortal puede convertirse en un mensajero poderoso a través del abrazo de la Trinidad. El abrazo de la Trinidad también eh, mm, eh, da, permite a ese ser abrazado por la Trinidad lograr su objetivo en esta era, su objetivo, su destino en esta era universal. Nos dice un mensajero poderoso que el abrazo después que un ser es abrazado por la Trinidad, ya no crece experiencialmente. Todo lo que haga ya no crece experiencialmente, no le permite crecer experiencialmente porque ese abrazo le permite lograr su destino, le permite completar su destino. Y por último están los hijos trinitizados por criaturas. Es un proceso tal vez muy complejo,
en el cual dos seres pueden ser ascendentes o descendentes, dos criaturas, dos seres, dos personalidades, se unen para traer a la existencia un ser, un nuevo ser que no existe en ninguno de los 7 superuniversos. Es una nueva criatura. Se dice que estos seres que son trinitizados por criaturas pertenecen tal vez a la era siguiente, la era de los universos del espacio exterior. Por eso es que les recomiendo leer el documento 22 porque es sumamente interesante en lo que plantea. Ok, continuamos. Y en virtud de la cual ha continuado donándose desde entonces con una propiedad sin fin a su universo, en constante expansión de creadores y de criaturas, es decir, seres creados, eventuados o existenciados. El Hijo es la personalidad absoluta, Dios es la personalidad paternal, la fuente de la personalidad. Normalmente el término absoluto se utiliza relacionado con Dios, pero en este caso el adjetivo calificativo absoluta se refiere a la personalidad del Hijo eterno y original, y a esa personalidad del Padre, lo que le quedó al Padre después de haber donado parte de su personalidad, a esa parte de personalidad se le llama la personalidad paternal. El Padre antes era la personalidad total, la personalidad absoluta. Cuando Él dona parte de esa personalidad o la parte absoluta al Hijo Eterno, le queda una parte a Él y a esa parte se le denomina personalidad paternal. Y es la fuente de la personalidad, el donador de la personalidad, la causa de la personalidad. Aquí el revelador está utilizando el término personalidad como atributo de Dios donado a sus seres creados. Cada persona, cada ser personal obtiene su personalidad del Padre Universal, tal como el Hijo original obtiene eternamente su personalidad del Padre Paradisíaco. No sé si tienen algo que comentar aquí en este párrafo que se ha hecho extenso. Bueno, continuamos entonces con el segundo párrafo. Lo traslado para poderlo leer completo. La personalidad del Hijo Paradisíaco es absoluta y puramente espiritual. Y esta personalidad absoluta también es también el arquetipo divino, el modelo divino y eterno. En primer lugar, es el modelo de la concesión de la personalidad por parte del Padre al actor conjunto. Aquí el revelador nos da a entender que es la personalidad del actor conjunto tiene su origen en la unión de la personalidad del Padre y del Hijo. Y posteriormente, la personalidad del Hijo es también el modelo de la concesión de la personalidad a las miríadas de sus criaturas en todo un extenso universo. Observe, hay un modelo de personalidad para todos los seres que son traídos a la existencia después del Hijo eterno y original. Ese modelo de personalidad, ese molde, ese modelo es la personalidad del Hijo eterno y original. Y tenemos aquí un pequeño comentario en función de eso. En la creación, los seres y las cosas se traen a la existencia mediante un modelo original. Siempre se fabrica un modelo. El modelo de todas las creaciones materiales es la isla del paraíso. Los hijos de creadores deben replicar en su universo local la perfección del modelo de la isla del paraíso. Siempre se trabaja en la creación de seres y cosas a través de un modelo, no se trabaja al azar, no se crean criaturas al azar ni cosas al azar, todas obedecen a un modelo. En el universo todo está fríamente calculado. La personalidad del Hijo Eterno es el primer modelo de personalidad y a semejanza de ella se crean y otorgan las personalidades a los diferentes seres, a los seres dotados de personalidad.
No sé si tienen algún comentario aquí, algo que agregar. Ah, bueno, mira, me correspondió un párrafo pequeño. El Esto de Hijo los, Eterno es... Ah, dime, Pepe. no, esto de los arquetipos, ¿no? Yo pensaba que los arquetipos se referían solamente a las cosas, ¿no? Que el paraíso, la isla del paraíso es la fuente o ahí están contenidos todos los arquetipos, ¿no? Pero de las cosas materiales, pensaba yo, pero también hay arquetipos de la personalidad, que sería el Hijo Eterno, sería el arquetipo divino de todas las personalidades de todos los universos, del De, universo del to- universo. de todos los seres personales. Y cuando hablamos de personalidad, debemos entender que nos estamos refiriendo a todos los seres dotados de personalidad. Porque eso, a todos los seres dotados de personalidad. No vamos a introducir otros comentarios que nos puedan distraer la idea. Así lo habías visto, Pep. Ya, ya, ya. O sea, arquetipo, también hay arquetipo de personalidad. Sí. No sabemos si hay arquetipo de ideas, de ideales, de Elementos. significados, de valores. Eso sería más, eso es indudablemente más profundo y los reveladores no se refieren a ello. Ya. Bueno, seguimos, Continuamos. por Ajá. favor. El Hijo Eterno es verdaderamente un ministro misericordioso, un espíritu divino, un poder espiritual y una personalidad real. El Hijo es la naturaleza espiritual y personal de Dios manifestada a los universos. El Hijo refleja entonces la naturaleza espiritual de Dios para todas las criaturas. Y recordemos que el Padre no se manifiesta de manera personal fuera de la isla del paraíso. Él se manifiesta de manera indirecta a través de sus fragmentos, los diferentes tipos de fragmentos que hay, los diferentes tipos de ajustadores, por llamarles así. Se manifiesta a través de los hijos creadores, a través de todos los seres creados por el Espíritu Infinito. Entonces, ajá, la suma y sustancia de la fuente centro primera, despojadas de todo lo que es no personal, de lo que no es deidad y de lo que es extradivino, de lo que no pertenece a la deidad, de lo que no es espiritual y lo que es solamente potencial. Pero es imposible transmitir a la mente humana una descripción gráfica de la belleza y la grandiosidad de la persona celestial del Hijo Eterno. O sea, describirlo en palabras para nuestra mente es incomprensible o no hay palabras para describirlo. Todo lo que tiende a oscurecer al Padre Universal ejerce una influencia casi equivalente para impedir reconocer conceptualmente al Hijo Eterno. Al referirse al término conceptualmente, pues a referir a comprenderlo racionalmente, a formarnos una idea de cómo es y cómo es en su carácter y en su personalidad el Hijo Eterno. Y aquí viene una frase, bueno, muy esperanzadora eh, para nosotros. Tendremos que esperar a alcanzar el paraíso y entonces comprenderéis, perdón, tendréis que esperar a alcanzar el paraíso y entonces comprenderéis por qué he sido incapaz de describir el carácter de esta personalidad absoluta a la comprensión de la mente finita. No sé si quieren agregar algo aquí en este párrafo o continuamos. Bueno, el Hijo Eterno tiene una connotación, um, digamos, desde el punto de vista humano, como, digamos, la parte femenina de Dios. En la creación del Espíritu Infinito, los reveladores dicen que en la creación no, porque el término creación se refiere a los seres finitos. En la existenciación,
o en la eternización, que es el otro término que se utiliza, en la eternización del Espíritu Infinito, el Hijo actúa como madre y los reveladores en algunos párrafos y en algunos textos le llaman el Hijo Madre Sí. por asociación, por comparación con lo que son los progenitores en el plano finito de realidad. En ese aspecto, solamente en la creación, he leído que al Hijo Eterno y Original se le llama Hijo Madre. Pregunta, no sé si eso te responde, Pepe. Sí, yo creo que tiene mucho de feminidad, digamos, el Hijo Eterno, porque cuando ahora estamos en nuestro grupo, estamos entrando al documento 63, que comienza hablando de Andón y Fonta, los padres de la humanidad. Y el término Andón es primera criatura con semejanza al Padre, y Fonta, una criatura semejante al Hijo Eterno, ¿no? Entonces, eso nos está transmitiendo que la psicología femenina o digamos, la feminidad de un ser viene del Hijo Eterno. Porque Fonta fue creada a semejanza del Hijo Eterno y Andón a semejanza del Padre. Por eso los denominan así. Sí, es muy probable, y ya que él, figúrate, en la eternidad, cuando se trajo a la existencia al Espíritu Infinito, él actuó desempeñó ese rol, ese papel de ser tal vez la parte pasiva y el padre la parte activa, o la parte femenina y la parte masculina. Y es muy probable que ese carácter, esa naturaleza femenina, pues tenga su origen en el Hijo Eterno. Recordemos que el Hijo Eterno expresa el amor del Padre, y el amor por por naturaleza siempre lo distribuye la madre a los hijos, a la familia. Es muy probable que esto sea así, aunque los reveladores no tocan ese punto. Sí. Vamos al otro. ¿Quién me ayuda con el 8? Que hoy estoy un poco afónico. Bueno, yo lo puedo leer si quieren. Ok. Déjame colocarlo aquí un poco más grande porque lo vi que está como muy pequeño. El texto está como muy pequeño. ¿Así ¿Se está ve? bien? Muy bien, está así. Bien. 8. Ok. La comprensión del Hijo Eterno. En lo que se refiere a la identidad, la naturaleza y otros atributos de la personalidad, el Hijo Eterno es el pleno equivalente, el complemento perfecto y la contrapartida eterna del Padre Universal. En el mismo sentido que Dios es el Padre Universal, el Hijo es la Madre Universal, y todos nosotros, elevados y humildes, constituimos su familia universal. Acá reafirma lo que estábamos diciendo, ¿no? Correcto. No había visto esto. En este texto es que entonces se refieren al Hijo como la Madre Universal. Y la Madre es todo amor para con todos sus hijos. Bien, así es. Además, el Hijo es, aparte de ser el centro espiritual, ¿no? El centro de la gravedad espiritual, también es el modelo de misericordia, ¿verdad? El Hijo Eterno es, el atributo principal del Hijo Eterno creo que es la misericordia. Correcto. Sí, bien. Para apreciar el carácter del Hijo, deberíais estudiar la revelación del carácter divino del Padre. Los dos son eterna y inseparablemente uno solo. Como personalidades divinas, son prácticamente indistinguibles por las órdenes inferiores de inteligencia.
A aquellos que tienen su origen en los actos creadores de las deidades mismas, no les resulta tan difícil reconocerlos por separado. Los seres nacidos en el universo central y en el paraíso disciernen al Padre y al Hijo no solamente como una unidad personal de control universal, sino también como dos personalidades distintas que ejercen su actividad en ambos concretos de la administración del universo. Ajá. Permíteme, Pepe. Observen que aquí el revelador utiliza el término personalidades como sinónimo de seres personales. Ellos como seres se pueden distinguir. La personalidad, de acuerdo a lo que dice, a todo lo que dice el libro de Urantia, la personalidad no se puede distinguir. Se puede sentir, se puede captar tal vez, pero no se puede distinguir. Sin embargo, aquí del contexto, se infiere que el término personalidad se está utilizando como sinónimo de seres personales, seres dotados de personalidad. Bien, continuamos. Sí. Como personas, podéis concebir al Padre Universal y al Hijo Eterno como individuos distintos, pues en verdad lo son, pero en la administración de los universos están tan entrelazados e interrelacionados que no siempre es posible distinguir entre ellos. Cuando encontramos en los asuntos de los universos al Padre y al Hijo en interasociaciones desconcertantes, no siempre es útil intentar separar sus actividades. Recordad simplemente que Dios es el pensamiento iniciador y que el Hijo es el verbo expresivo. En cada universo local, esta inseparabilidad está personalizada en la divinidad del Hijo Creador, que representa tanto al Padre como al Hijo para las criaturas de 10 millones de mundos habitados. Esto para mí está clarísimo. Está clarísimo. El Hijo es el verbo. Y los hijos creadores son la imagen de este Padre e Hijo paradisíacos. A través del Hijo Creador podemos tener una idea del amor del Padre y el Hijo en el paraíso. Eso es correcto. Y de la misericordia también. Sí. Y aquí hay algo que es importante ver. Para 10 millones de mundos. ¿Por qué 10 millones de mundos habitados? Local. Porque ese es correcto, esa es la cantidad tal vez estándar de mundos habitados que corresponden a cada universo local. Sí. Por eso cada hijo creador se revela, ¿no? Revela al Padre del paraíso y a la Madre al mismo tiempo, o sea, al Padre y al Hijo Eterno, en sus 10 millones de mundos que están bajo su jurisdicción, o que están bajo su soberanía. Su vicerregencia, porque él se convierte en soberano después de la séptima donación. Mientras tanto, se le llama vicerregente. Y dime, Pepe. Pero en nuestro universo local, ya Miguel de Nevadón ha adquirido la soberanía. Correcto. Al adquirir la soberanía, derrama su espíritu, el espíritu de la verdad, sobre todos esos millones de mundos ya habitados. Y lógicamente, cada vez que un mundo se habite, en ese mundo estará impregnado por el espíritu de la verdad. Y de esos 10 millones de mundos, el Hijo Creador se otorga, se dona en uno solo. En los demás se donan los hijos abonales o magistrales. Eso es lo que conversamos la semana pasada. Sí. Correcto. Eso es lo que indica pues esa dádiva, esa suerte que tenemos y cómo la rebelión pues nos dio o nos confirió o nos hizo posible que el Hijo Creador se encarnara en nuestro mundo. Continuamos. El Hijo Eterno es infinito, pero es accesible a través de las personas de sus hijos paradisíacos y por medio del paciente ministerio del Espíritu Infinito.
y de todos los seres creados, esto lo has agregado tú, y de todos Sí, los seres creados directa o indirectamente por él, espíritus creativos entre otros. sí, allí hemos subrayado las personas de sus hijos paradisíacos porque ¿quiénes son los hijos paradisíacos del Hijo Eterno? Del Hijo ¿Verdad? Eterno, Son, ajá. de, Nos dice el Hijo Eterno es infinito, pero es accesible, se puede llegar a Él, se le puede conocer, se puede tener una idea de quién es Él a través de las personas de sus hijos paradisíacos. ¿Quiénes son bueno, esos hijos paradisíacos del Hijo Eterno? los espíritus rectores, para comenzar. No, los hijos creadores. Recordemos que los hijos creadores son frutos ya va, para Perdón, agregarlo el allí. Hijo Eterno. Sí. Ah, sí, el Hijo Eterno, claro, claro. Así son la progenie del Hijo Eterno y el Padre Universal. Entonces, cuando el revelador habla de sus hijos paradisiacos, se está refiriendo a los hijos creadores. Nosotros podemos conocer al Hijo Eterno, conocer los atributos de su personalidad, de su forma de ser, conociendo los atributos de sus hijos, de los hijos creadores, así como fueron manifestados por nuestro Creador encarnado acá en el planeta Urano. Y Entonces, a esos hijos paradisíacos se refiere el revelador, a los hijos creadores, y por medio del paciente ministerio del Espíritu Infinito. Pero ¿cómo ejerce el Espíritu Infinito ese paciente ministerio? Bueno, en el universo local, indudablemente a través del Espíritu Creativo y claro, de todos los seres que en ese universo local son traídos a la existencia por el Espíritu Creador, el Espíritu Creativo. Esa cantidad de ángeles y todos los seres que emanan de ella en un universo local. Por eso es que colocamos ese complemento allí y de todos los seres creados directa o indirectamente por él. Por ejemplo, los espíritus creativos, entre otros. y por qué no incluir también a los hijos magistrales y a los hijos abonales? Porque en los cuales también interviene el Hijo Eterno. También los hijos creadores, aquí sí. Claro. No solamente los creadores, también estarían los magistrales y los abonales. Claro, tienen distinto origen. Los abonales creo que son de origen, los instructores son de origen triple, Sí, los instructores sí. ¿sí? Pero los creadores y los magistrales son de origen doble. Ajá. Pero son paradisiacos. O sea, tienen su origen en el paraíso. Y aquí habla de los hijos paradisiacos. Habla de los de él, los que eso debe incluir, o intuimos que incluye los hijos que derivan directamente del espíritu del hijo creador y también del espíritu infinito. Porque hay tres órdenes de hijos paradisiacos: los hijos Migueles, los hijos magistrales y los hijos instructores trinitarios. Y lógicamente ellos, como provienen de las deidades, manifiestan sus atributos espirituales. Está muy bien ese complemento, Pepe. Muchas gracias. Lo voy a ir guardando por aquí por si acaso. Quedamos acá. A ver, sin el servicio donador de los hijos paradisíacos y sin el ministerio amoroso de las criaturas del Espíritu Infinito, los seres de origen material difícilmente podrían esperar alcanzar al Hijo Eterno. Y es igualmente cierto que con la ayuda y la guía de estos agentes celestiales, los mortales conscientes de Dios alcanzarán indudablemente el paraíso y algún día se encontrarán en la presencia personal de este majestuoso Hijo de hijos. Aunque el Hijo Eterno es el arquetipo que deberán alcanzar las personalidades mortales, encontraréis más fácil captar la realidad del Padre y del Espíritu, porque el Padre es el verdadero donador de vuestra personalidad humana, y el Espíritu Infinito es la fuente absoluta de vuestra mente mortal.
Pero a medida que os elevéis en el sendero paradisíaco del progreso espiritual, la personalidad del Hijo Eterno se volverá cada vez más real para vosotros, y la realidad de su mente infinitamente espiritual se hará más discernible para vuestra mente en vías de espiritualización progresiva. Ajá, vamos a hacer un pequeño comentario aquí. Observe, en la medida en que vamos ascendiendo a través de Dios el séptuple, en el cuarto circuito de Abona, vamos a conocer, a tener una visión de la personalidad del Hijo Eterno y original, específicamente allí, pero en la medida en que vamos subiendo, vamos encontrando manifestaciones de su personalidad, de su amor, de su misericordia. Por eso es que el revelador dice, en la medida que os elevéis en el sendero paradisiaco, es decir, en la ruta hacia el paraíso del progreso espiritual, en esa medida, en la medida en que vayamos ascendiendo más, iremos teniendo mejor noción, mejor comprensión, no solamente del Hijo Eterno, sino también del Padre Universal y del Espíritu Infinito. Pero aquí estamos tratando, o el revelador está tratando solo lo concerniente al Hijo Eterno y original. Esta no se ve bien, ¿verdad? Déjame ver un poquito aquí. Debo retirarla un poco más para que se pueda ver mejor y aumentar el espacio acá. Ok. Quedamos aquí. Sí. Bueno. Aquí le quisiera, antes Pepe, quisiera comentarles esta parte primero. Esto es un extracto que les he colocado acá de las 6 etapas de los seres, de las 6 etapas espirituales de los seres mortales. Y eso porque el párrafo trae una referencia y quise complementársela. Observen lo siguiente. Hay un video llamado Cuerpos del Humano Ascendente que publiqué hace muchos años. Ahí trato más en profundidad este tema. Nosotros, los seres finitos, son mortales, porque hay seres finitos morontiales y seres finitos espirituales, pero nosotros, los seres finitos mortales, nacemos materiales completamente, enteramente materiales. Luego recorremos la etapa morontial y allí creo que tenemos 57 renovaciones o transformaciones del cuerpo, de ese cuerpo que comenzó siendo morontial en el momento de la repersonalización, siendo morontial primitivo o muy rudimentario. Y después que salimos de la capital del universo local, entonces ya nos iniciamos como espíritu de primera etapa y en la medida en que vamos subiendo, vamos alcanzando 6 etapas. La 7ª etapa no está revelada, los reveladores no se refieren a ella y creo que ni siquiera conjeturan a cómo sería esa etapa. Me parece, no estoy muy seguro en ese aspecto. Entonces, aquí les coloco la cita para que ustedes profundicen un poco más en el tema y, bueno, cualquier pregunta la respondemos. Ese es el objetivo de ese pequeño recuadro allí. Bueno, ahora sí, Pepe, tienes el micrófono. Bien. El concepto del Hijo Eterno nunca podrá brillar intensamente en nuestra mente material ni en nuestra mente morontial posterior hasta que no seáis un espíritu. Se ha revelado 6 etapas de espíritu, lo que acabas de decir, y comencéis vuestra ascensión espiritual. Iniciamos nuestra existencia como seres materiales en nuestro mundo de natividad. Luego nos convertimos en seres moronciales mientras avanzamos dentro del universo local. La comprensión, o sea, al salir del universo local ya dejamos de ser morontia. Ya sí, y nos iniciamos como espíritu de primera etapa. Dicen los reveladores que ese cuerpo es lo que ellos podrían llamar un cuerpo espiritual muy primitivo, es decir, que todavía tiene rasgos morontiales, no es completamente espiritual, todavía conserva ciertos rasgos morontiales. Por eso ellos, en alguna expresión por allí, le llaman cuerpo espiritual primitivo, para referirse a ese hecho que guarda características de la etapa anterior.
La comprensión de la personalidad del Hijo Eterno no empezará a igualar la intensidad de vuestro concepto sobre la personalidad del Hijo Creador originario del paraíso, el cual en persona y como persona se encarnó y vivió en otro tiempo en Urantia como un hombre entre los hombres. Bien. Durante toda vuestra experiencia en el universo local, el Hijo Creador, cuya personalidad es comprensible para el hombre, deberá compensar vuestra incapacidad para captar todo el significado del Hijo Eterno del paraíso, que es más exclusivamente espiritual, pero sin embargo personal. Cuando progreséis a través de Orbontón y de Abona, a medida que dejéis atrás la imagen intensa y los profundos recuerdos del Hijo Creador de vuestro universo local, la desaparición de esta experiencia material y morontial será compensada con unos conceptos siempre más amplios y una comprensión más intensa del Hijo Eterno del paraíso, cuya realidad y cercanía aumentarán constantemente a medida que progreséis hacia el paraíso. O sea, Bueno, eso era lo que habíamos conversado, ¿no? Allí hemos subrayado, hemos escrito en Fuente Azul esta experiencia material y morontial. La experiencia material se refiere a la experiencia en el mundo de natividad, el mundo donde tenemos nuestra primera vida, por decirlo de alguna manera, el mundo físico. Y luego la experiencia morontial es la que tenemos a través de todo el universo morontial o moroncial. Yo utilizo ambos términos. Es la que tenemos durante toda nuestra estadía en el universo local. No sé si hay algo que agregar. Bueno, da la impresión de que al conocer en persona a Miguel de Nevadón, nuestra, qué sé yo, nuestra alma se sobrecoge tanto, ¿no? Se llena tanto con el amor de este Padre, que es nuestro Padre directo, que se nos hace un poco difícil ir olvidándolo. Al despedirnos de Él para seguir nuestra carrera de ascensión, nos queda una imagen muy fuerte, se nos impregna demasiado su carácter, y poco a poco tenemos que irnos alejando para después entender cómo es realmente el Hijo Eterno, ¿no? Para conocerlo Sí, ya de primera fuente. sí, es que debe ser muy impresionante estar frente a frente de una forma y ver de una manera física al Hijo Creador, ¿no? La luz, la luminosidad, la espiritualidad, la personalidad, ese ambiente sobrecogedor, todo aquello, ese salón donde vamos a ir a conocerlo, todo eso debe causar una impresión pero tan profunda que por algún momento al progresor morontial, porque ese es el nombre que recibimos mientras estamos en el universo local, el progresor morontial no querrá jamás desprenderse de ese recuerdo. Y nos dicen los reveladores que quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre y también ha visto al Hijo Eterno. Entonces, es la primera impresión del Hijo que vamos a tener de una manera palpable, geofísica, y eso pues debe ser tan impresionante que el progresor morontial será renuente a cambiar esa impresión por otra que necesariamente no es la impresión la que debe cambiar al final, sino la comprensión que tiene de esas personalidades. Pero debe ser algo muy impresionante. Ya lo creo. Sí, sí. Ok, estamos aquí. Bien, este es el último párrafo. El Hijo Eterno es una personalidad grandiosa y gloriosa. Aunque captar la realidad de la personalidad de este ser infinito sobrepasa la capacidad de la mente mortal y material, no lo dudéis, es una persona. Sé de lo que hablo. He permanecido en la presencia divina de este Hijo Eterno en ocasiones casi innumerables, y luego he viajado hasta el universo para llevar a cabo sus bondadosos mandatos, redactados por un consejero divino designado para formular esta exposición que describe al Hijo Eterno del paraíso. O sea, Amén. este es un consejero divino, este vive siempre en Abona, ¿no?
Sí, un hijo de la Trinidad, un hijo estacionario de la Trinidad, creo que es hijo estacionario, no lo recuerdo muy bien. consejero divino. No sé si hay algo que querramos comentar. Bueno, acá nos dicen Rita, eh, que no es algo abstracto, ¿no? ah, La figura del Hijo Eterno no es algo abstracto, es una persona y él ha estado en presencia de ese Hijo Eterno. sí, Y, los reveladores utilizan la palabra contactable. Es contactable para diferenciarlo de percibir. Uno puede percibir sin ver. Pero cuando utilizan el término contactable indica que se puede ver, lo puedes ver de acuerdo a tu visión, ya sea espiritual o a tu visión espiritual, porque cuando estás frente a la presencia de él, ya eres, supongo que ya eres espíritu sí, de sexta etapa. así es, Entonces, sexta. entonces estamos capacitados para ver al Hijo frente a frente, cara a cara, al estar en su presencia. Y es un ser, no es solamente un ser espiritual, es también persona. Recordemos que el Hijo Eterno y original tiene tres formas de manifestación. Eh, eh, es, es uno de los siete absolutos, actúa como un absoluto. Es una deidad, actúa como deidad, entre otros casos, cuando constituye la Trinidad del paraíso, porque las Trinidades están formadas por deidades. Las personas, las personalidades no pueden formar Trinidad. Para formar una Trinidad, cualquiera que sea, hay que ser deidad. Si no se es deidad, no se puede formar parte de la Trinidad. Entonces el Hijo Eterno actúa como un absoluto, actúa como una deidad y actúa como una persona, como un ser personal. Los seres personales son aquellos que al ser captados tienen una forma definida, se pueden ver con los ojos que tenga la persona que está frente a ellos. Los seres espirituales no tienen forma. Los seres espirituales se captan, se siente su presencia, pero no los puedes ver porque no tienen una forma definida. Eso diferencia lo que es, diferencia grosso modo lo que es un ser personal de un ser espiritual. Dicen los reveladores que cuando estamos allí en el lago de cristal, en el mar de cristal, y como tenemos nuestra visión todavía muy material, todavía no es completamente morontial porque estamos en un cuerpo morontial primitivo con muchos rasgos del cuerpo material. Los controladores físicos, en ciertas ocasiones los controladores físicos hacen posible que nosotros podamos ver o captar a los finalistas. Imagínate, eso es un finalista, un ser que fue físico, que fue finito alguna vez. ¿Qué tendremos que hacer o qué habrá que hacer para poder captar la naturaleza espiritual del Hijo Eterno y más del Padre Universal? Sería, no me imagino qué podríamos hacer, pero de hecho a lo mejor en algún momento lo haremos en el futuro, ojalá que sea cercano. Cuando, cuando el Padre lo decida. Así es, así es. Y nosotros, bueno, a nosotros nos hace falta la segunda decisión. El ser finito tiene dos grandes decisiones o toma dos grandes decisiones. La decisión moral y la decisión final. La decisión moral es aquella que toma el ser finito cuando le corresponde, cuando debe decidir entre el bien y el mal. Y la decisión final es aquella que toma en, normalmente en los mundos del universo local, es la decisión de seguir al Padre, buscar al Padre, llegar al Padre. Esa es la decisión final. Son las dos grandes decisiones que tomamos nosotros los seres humanos. Y cuando tomamos la decisión de ir al paraíso, de encontrar al Padre, dicen los reveladores que ahí se abren siete autopistas, siete caminos, hay siete formas
para nosotros los seres finitos de llegar al Padre. No las revelan, solamente las menciona. Y la decisión moral, pues que la tomamos en el mundo de natividad, en el primer mundo donde llegamos. Yo No sé si alguien quería agregar algo más. no, Pepe. te quería comentar. Yo pensaba que había solo una decisión importante, ¿no? Y trascendental, que la podíamos hacer desde esta existencia mortal, que es decidir de todo corazón hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Eso es básicamente el mensaje de Jesús, ¿no? Y el mandato de ser perfectos significa aceptar la carrera ascendente, ¿no? Hasta llegar a la perfección, hasta convertirnos quizás a seres divinos por logro, ¿no? Por propio esfuerzo. Sí. Sí, a nosotros nos corresponde la perfección de logro. Hay una perfección que es de origen y hay tres tipos de perfección. Recuerdo la de origen, está la de logro y hay otro tipo de perfección que no recuerdo ahora. Pero a nosotros los seres finitos, como nacemos imperfectos, nos corresponde alcanzar la perfección de logro, es decir, por nuestros propios esfuerzos, por nuestra evolución. Y en cuanto a la decisión final, los reveladores dicen que esa es la decisión que toman aquellas criaturas que crecen en la guardería de prueba del mundo de los finalistas. Ellos, después que crecen, y hay un momento en que deben tomar la decisión final, la decisión de ir al paraíso. Si deciden no continuar, entonces su personalidad es absorbida por Dios el Supremo y ellos quedan, se borran sus registros de los archivos de seres creados en este universo local. Y también por allí dicen que esa decisión final, dime. También dicen que esa decisión final la toman los seres, finitos antes de la fusión. Cuando deciden seguir al Padre Universal, pues entonces se produce la fusión y ya después el camino está asegurado. Ajá, dime, Pepe, que no. No, no sé si te he entendido bien. Me has dicho que los que toman la decisión final ya son los finalistas que deben escoger o decidir sobre el destino final, sobre llegar al Padre, y si no, pasan al Supremo y desaparecen como personalidades, como personas. No, bueno, son dos hechos diferentes, observa. Eh, Están los infantes que crecen en las guarderías de prueba de los mundos, del mundo de los finalistas, ¿verdad? En los mundos Ya, de estancia. eso es en Jerusalén. Ya, Ajá, en Jerusalén. Ajá. ya, uno de los mundos de transición. Correcto. Ya. Cuando ellos cumplen normalmente los 16 años, porque los reveladores dicen que más o menos a esa edad ellos deben tomar esa decisión. ¿Ves? Seguir la búsqueda del Padre o no. Si deciden que no, pues se respeta su libre albedrío y su personalidad la absorbe Dios el Supremo. Ese es un caso. El otro caso es el de los progresores morontiales. En algún momento de su carrera, lógicamente antes de la fusión, nosotros debemos tomar esa decisión final, que es la decisión de seguir al Padre. Tomar esa decisión ya en los mundos del universo local, dicen los reveladores que se abren o se le ponen al candidato a la ascensión, se le dan 7 formas de ir al paraíso, 7 formas de hacer su carrera. Hay como siete métodos, algo así lo entiendo. Y es la persona, lógicamente, el progresor morontial, lógicamente, con la asistencia de su ajustador,
quien quien elige uno de esos 7 caminos para llegar al paraíso. Y eso implica la fusión con su ajustador, ¿verdad? Que Eso en ese implica la momento fusión con el ajustador. ya. Ah, bueno. Pero Claro, estos dime. de las guarderías que has mencionado son niños que murieron antes de tener ajustador, creo, ¿no? En el planeta. Sí, O, antes de tener al ajustador, y eso implica antes de haber tomado su decisión moral. o sea, todos los niños que murieron antes de los 5 años, podríamos An- decir. sí, es una forma de decirlo, antes de haber tomado su primera decisión moral. Y esos niños que están en esas guarderías son criados después por uno de los padres, el que llega primero, creo, ¿no? Y los Ellos son criados por los hijos materiales. Se crían en hogares de hijos materiales y por cuidadores, hay cuidadores para esas guarderías y ellos se repersonalizan cuando en los mundos morontiales se repersonaliza el primero de los padres, sea la mamá o sea el papá. Ujú. Y los padres obtienen visitas periódicas para encontrarse con sus hijos y, bueno, enseñarles y decirles, expresarles todo aquello que no pudieron manifestarle en el plano físico. Ah, ya. Pero son criados por hijos materiales, por Adanes. Sí, en hogares de hijos materiales, creo que de 4, de 7 y no sé si de 10, algo así. No, ahora no recuerdo las cifras. Ujú. Y Ya. los padres colaboran en su creación. Igualmente, todos los seres, vamos a hablar de nosotros, los seres humanos, aquellos seres humanos que no procrearon hijos, por la razón que haya sido, ellos deben tener una experiencia sustituta en los mundos moronciales del sistema. Entonces, ellos también actúan cuidando o trabajando con los hijos materiales. No sabemos si cuidando a estos hijos o cuidando los hijos de los hijos materiales o de ambos, pero ellos trabajan también en los hogares de los hijos materiales del sistema. Ya. Y digamos un niño mayor de 5 años que ya había recibido su ajustador y que muere sin hacer mucho en esta vida, este, también se da en esa situación de que tiene que ser criado hasta llegar a cierta edad. Los reveladores dicen que los niños están en las guarderías o permanecen en las guarderías del sistema aproximadamente a los 16 años. Yo supongo, y es una opinión muy personal, que aquellos niños que fallecen antes de los 16 años y van a esas guarderías y al cumplir los 16 se emparejan, se normalizan con todos los demás y de allí avanzan en grupo. Eso es lo que me figuro, que puede ser. Los reveladores no lo dicen, y yo me lo imagino de esa manera. Sí, no entro en mucho detalle en eso, pero es interesante porque yo conozco padres que han perdido hijos, niños, y que han leído ese documento que habla de las guarderías y ellos tienen la esperanza de encontrarse con sus hijos que Así, perdieron en esta vida. así será, y no solamente de encontrarse, de terminarlos de criar, de brindarles ese amor, de crear de fomentar ese lazo parental, ese vínculo parental que se interrumpió a esa edad y que, bueno, hay que seguir reafirmando por naturaleza del ser finito. Los reveladores también nos dicen que ellos se repersonalizan con la misma edad que tenían al momento de fallecer. Y van evolucionando, van cambiando, digamos, su aspecto físico hasta llegar a un muchacho de 17 años o a una chica de 17 años, ya, digamos, con el aspecto de un adolescente, me imagino. Bueno, ellos no se refieren al aspecto,
pero hay esto, ¿no? Hay esta cita, que ya en los mundos moronciales ya no hay sexo, ya no hay sexos diferenciados. Nosotros somos un planeta bisexuado, donde los seres, donde hay dos sexos, se diferencian dos sexos. Pero en los mundos moronciales ya no hay diferenciación de sexo. No sabemos cómo será el cuerpo de nosotros. También dicen los reveladores que quien ha sido hombre y quien ha sido mujer a través de toda la eternidad, inclusive después que ingresa el cuerpo de la finalidad, conservará por siempre esos rasgos y esas características de su primer estado de natividad, es decir, de si nació hombre o nació mujer. Esos rasgos perduran por toda la eternidad. ¿De qué Sí, forma? No lo revela. recuerdo haber leído eso también. O sea que el que nació hombre sigue siendo hombre. Ahora, ¿qué problema con esto de la sexualidad que hay ahora? Que hay toda una gama de variedades, ¿no? Diferentes a Sí, hombre y mujer. sí, ahí, bueno, eso por un lado, eso tiene dos orígenes, ¿no? Primero, la rebelión de Lucifer y segundo, la caída de Adán y Eva. Una trajo consecuencia, como consecuencia la otra, porque de acuerdo a lo expresado por los reveladores, no se pudo purificar el plasma de nosotros, los seres de nosotros los urantianos, no se pudo purificar, no se pudo separar y bueno, se fue mezclando, tal vez regenerándose un poco más, fue muy poco lo que se aprovechó de la raza violeta en cuanto a enriquecer la herencia, la parte genética de nosotros, y eso ha traído como consecuencia no solamente esos aspectos de la sexualidad, sino también muchas enfermedades que no deberíamos padecerlas, pero nuestros genes no han creado la inmunología o la inmunidad que deberíamos tener. Y de todas formas, observa lo positivo que es. Yo veo, yo soy de este punto de vista, ¿no? Es muy diferente crear un valor, los valores espirituales que creamos dependen de muchas cosas, dependen de la situación, dependen de nuestra posición y dependen de nuestra condición psicológica. Para una persona que tiene todas las comodidades en su casa, fácilmente podría perdonar a otra persona que le quite una cantidad de dinero porque le sobra. Pero aquella persona a quien le falta ese dinero y se lo quitan, le cuesta más perdonar. ¿Ves? Y si de esa persona sale el perdón, ese perdón tiene un mayor significado que aquel perdón que emanó de la persona que tenía todo y lo que le quitaron para él era insignificante. Por eso creo que, por ejemplo, un sentimiento de amor fraternal emanado de una persona gay, sea hombre o mujer, debe tener una connotación especial. Es muy diferente a ese mismo sentimiento emanado por alguno de los de las ¿cuál es el término que ellos utilizan? De una persona heterosexual. Debe tener otra connotación porque proviene de una mente sometida a muchas situaciones, complejos, limitaciones, censura, todo aquello. Entonces, esos sentimientos emanados de esas personas pues deben tener algo, un sello muy especial, igual que un sentimiento de amor verdadero emanado de un asesino, de un ladrón, de un estafador, un sentimiento sincero. Debe tener un tinte muy especial, porque imagínate todo lo que ha tenido que hacer el ajustador en ese tipo de mentes para que brotara ese sentimiento, ese valor espiritual. Debe haber sido un trabajo bárbaro
mucho más que el trabajo normal en una persona que no está sometida a esas condiciones. Eso nos da una variedad experiencial pues muy amplia y debe enriquecer de una manera muy especial al Todopoderoso Supremo. Yo lo veo así. No sé qué opinas tú y qué opina Mario y Rita y Sí, sí. Miriam. Yo no te digo que lo veo exacto, pero observo mucho en la diversidad esta que hay, que constantemente estimo que es la experiencia del Ser Supremo la que está ahí, digamos, desarrollándose al respecto de esto. Conozco muy poca gente en estas condiciones. Sí se vivió mucho esto en la época de la facultad, porque la Facultad de Humanidades acarrea todo este tipo de diversidad, no así la Facultad de Medicina o de Jurídica, indudablemente la de arquitectos o la de ingenieros, ¿viste? Que son sujetos con estructuras totalmente establecidas, digamos, se le llamaría, perdón, la expresión que nosotros le damos acá, tal vez en el sur del país, el macho alfa, ¿viste? Que tiene una estructura ya establecida, ordenada, equiparada, son varones, no hay en humanidades tales varones, porque en humanidades indudablemente hay una sensibilidad. Y creo que nosotros hemos compartido un poco el mensaje que es la mujer la que dictamina y cría el macho. No así el hombre no violenta a un niño varón, pero sí le urge, le transfiere ciertos mensajes la mamá. Estoy hablando desde el punto de vista psicológico. No quiero entrar en otra variable, que la podemos charlar también. Eso nosotros lo vimos durante mucho tiempo en la facultad. La mamá tenía una expectativa de que este niño que está esperando iba a ser mujer, pues es varón, y lo cría como que si fuera una mujer. Entonces lo va invistiendo con mensajes, con sugerencias, con actos más femeninos que masculinos. Entonces cría un niño un tanto más sensible. Pero sí creo que nuestros propios hermanos, digamos, tienen esta inclinación, que no me parece para nada extraña, tienen una sensibilidad totalmente distinta a la nuestra, porque nosotros mismos los hemos descalificado, los juzgamos, nosotros mismos los alienamos, los ponemos en un lugar totalmente distinto, y fundamentalmente me refiero a los heterosexuales, ¿viste? Los separamos de nosotros, decimos son distintos. Entonces, este ser se cría de manera diferente, tiene otras actitudes. Y sí, es verdad, tienen opciones afectivas totalmente distintas, disímiles, y creo que en toda manifestación, tanto en los hombres como en las mujeres, el Ser Supremo está experimentando ahí, más allá de la caída de Adán y Eva, y más allá de lo que pasó con la instancia caligastiana, ¿no? Pero es totalmente valedero lo que vos acabas de denunciar, Jairo. Vamos a escuchar otras opiniones también de nuestros hermanos. No sé, Miriam, Rita, Pepe. Bueno, es un tema súper polémico, muy delicado. Creo que
nosotros podemos conversarlo en confianza, ¿no? Sabemos que no nos nos vamos a guiar, no vamos a malinterpretarnos por prejuicios, solo a la luz del libro. Aparentemente, como dice Jairo, esto fue consecuencia de la rebelión de Lucifer por un lado y de la caída de Adán y Eva por el otro, y las razas evolucionarias quedaron, por decir así, con unos contaminantes. Se quedaron sin poder arreglar ciertas fallas de origen que debían ser superadas con los mejoradores biológicos a través de, no sé, sistema inmunológico, sabe Dios, pero ese DNA, digamos, defectuoso o imperfecto, tenía que desaparecer en las generaciones futuras y no perennizarse como se ha quedado aparentemente perennizado acá. Entonces ahora tenemos gente que es psicópata, tenemos gente que es totalmente antisocial y tenemos gente que está totalmente desorientada en cuanto a inclinación sexual, que se sale del patrón normal de hombre y mujer, el hombre debe sentirse atraído por una mujer y viceversa la mujer por un hombre. Pero lo que yo creía que era algo psicológico, Mario Aníbal es psicólogo y seguro lo ve desde ese punto de vista, yo creo que el homosexual es nato, el homosexual nace así y en algún momento de su vida tiene que manifestarlo y tiene que declararlo porque si no, vive un tormento terrible, vive un verdadero trauma. Entonces, por eso es que hay todo esto del orgullo gay y esa gente que sale, entre comillas, sale del closet, porque ha logrado declarar lo que realmente es, sus sentimientos y sus tendencias, ¿no? Pero a mí me parece que acá, ya en las pocas citas del libro de Urantia donde se toca de eso, se habla de personas confundidas o de personas que están de alguna manera equivocadas, ¿no? En su forma de ver las cosas o de tomar la vida. Y aquí hay un problema. Y eso por un lado. Y por otro lado, y esta es una pregunta teológica para nuestro, bueno, destacado instructor Jairo, que es que en una parte del libro dice que los ajustadores residen en mentes normales. ¿Podríamos calificar de normal la mente de un psicópata o la mente, o sea, de un asesino, de un violador, de un estafador, de un elemento antisocial o de un homosexual? Podríamos considerar normal esa mente, porque si es normal en cierta proporción y anormal en otra, el ajustador está ahí y como tú dices tendría que hacer un gran trabajo para que de ese DNA dañado, de ese ser que tiene ya un fondo natural que no es completamente normal, puedan salir sentimientos y digamos manifestaciones de verdad, belleza y bondad en esa persona, implica un gran trabajo del ajustador. No sé, ahí, ¿qué pensar? ¿Si hay ajustador en estas personas o no hay ajustador? Bueno, Pepe, observa lo siguiente. Cuando los reveladores hablan de mente normal y por interpretación en contrario de mente no normal, para los reveladores la mente normal es aquella que está conectada con el circuito mental del espíritu infinito. Es una mente que esa conexión le brinda la categoría de normal. Y una mente normal es aquella mente que no está conectada con el circuito mental del espíritu infinito. ¿Y en qué consiste esa conexión? Que la persona tenga conciencia de sí misma, del mundo que le rodea, que pueda razonar como lo hacen los demás seres.
Y hace todas estas cosas, pues es una mente normal, así esté en la condición social o en la condición social que se encuentre. Una mente anormal es aquella eh, que no puede razonar por condiciones biológicas o ambientales. Por ejemplo, una persona que quede en vida vegetativa, ya su mente ya pierde la conciencia de la realidad, del medio que le rodea, y ya es una mente subnormal. Las personas que sufren de Alzheimer, cuando llegan al grado en que ya no reconocen a nadie, que se olvidaron, no reconocen el medio ambiente, eso, el medio ambiente que les rodea, no reconocen a los hijos, a los familiares. Esa es una mente subnormal, una mente anormal. Entonces, la normalidad o anormalidad está determinada por la conexión con el circuito mental del espíritu infinito. Todas estas personas de las que hemos hablado, bueno, ahí tienes a Bin Laden, a Hitler. Ellos tenían conciencia de sí mismos, sabían lo que hacían, ejercían su libre albedrío. O sea, son mentes normales, solo están dominadas por el pecado y la iniquidad. Ellos hacen el mal a sabiendas que lo están haciendo y lo repiten. Esa es la iniquidad. Están dominadas por el pecado y la iniquidad, pero son mentes normales. La mente normal es aquella que no puede reconocer su entorno, que no se reconoce a sí misma. La persona, el loco, completamente loco. La persona que es loca, que no anda por la calle, si come, come, si vive, vive. No tiene percepción de la vergüenza, la pena, nada. Simplemente, los reveladores dicen que allí simplemente el cuerpo se mantiene porque todavía tiene o se mantiene mientras tenga energía que le permita vivir. En el momento en que se le agote esa energía que le permite vivir, pues le sobreviene la muerte. Esa es una mente anormal. No sé si eso explica tu pregunta. Ya. O sea, la mente simplemente que no sea un enajenado mental, en el sentido de que está fuera de la realidad. Una persona está con un problema psiquiátrico severo en donde no tiene conciencia de sí mismo ni del mundo que le rodea. Vive en forma irracional. Eso es correcto. Pero estas personas aparentemente son inteligentes, inclusive algunos tienen cualidades artísticas excepcionales, ¿no? Por encima del promedio de las personas heterosexuales, por establecer la diferencia, ¿no?, entre unos y otros. Y son buenas personas. Yo tengo amigos que son homosexuales y con los cuales me llevo muy bien. Entonces, mentalmente están muy bien. Por lo tanto, pienso que hay algún ajustador residiendo en ellos. Yo me entiendo. Eso es correcto. Y después hay muchos criminales y grandes criminales, como seguramente Adolfo Hitler, que pensaron que estaban haciendo lo bueno, lo mejor para su país, hacer crecer su país. Tenían un enfoque totalmente, bueno, bizarro, no sé cómo calificarlo, pero ellos que tenían unas ideas de grandeza y de conquista, como Napoleón, qué sé yo, eran capaces de sacrificar vidas humanas para lograr sus objetivos, ¿no? Veían la cosa así fríamente pensando en un objetivo glorioso, ¿no?, que justificaba todas las atrocidades que pudieran haber en el camino para llegar a ese objetivo. Sí, mira, hay algo, mira, los estafadores son seres muy inteligentes, muy inteligentes. Ellos piensan, ellos elaboran un sistema muy meticuloso para estafar.
y lo logran, te convencen hasta la persona más dura en ese aspecto. Los psicópatas son sumamente inteligentes, son sumamente metódicos. Eso indica que la mente está funcionando bien. Lo que pasa es que está dominada por la iniquidad y por el pecado. Bueno, el mal, el pecado y la iniquidad domina la mente. Esa mente es poco espiritualizada. Es una mente que no coopera o coopera muy poco con el ajustador. Es una mente muy animal y poco, muy animalizada y poco espiritualizada. Y como predomina la parte animalizada sobre la parte espiritualizada, así predomina en la conducta de esos seres. Esa es su conducta. Pero son seres de mente normal, solamente que está pues, dominada por otras influencias y dedicada a hacer el mal. Así es, es terrible eso. Es tremendo, sí. Que no tengan conciencia moral, que no tengan orientación moral, que no reflexionen o no tomen en cuenta que están haciendo daño, que están haciendo sufrir a personas o que están perjudicando, ¿no? No les importa, simplemente no sé, y algunos hasta gozan haciéndolo. Así es, los sádicos. El verdadero asesino le encanta matar, ese es su mejor placer, ¿no? Y no se le ocurre para nada que está dejando niños huérfanos o una viuda o está causando un gran daño o está disponiendo de la vida de una persona que es sagrada, ¿no? Entonces, ese es el psicópata, no tiene ninguna conciencia moral, nada le dice a él por dentro, eso que estás haciendo está mal. No tienen... Es una persona que a mí me parece que está enajenada mentalmente en ese aspecto, porque desde que somos seres humanos debemos tener cualidades humanas, ¿no? Eso es lo que acabamos de leer en los documentos 61 y 62, ¿no? De que los animales fueron adquiriendo características humanas, ¿no? Sentimientos como la vergüenza o los celos o el pudor o qué sé yo, la compasión y esas cosas que existían ya en esos seres primitivos que dieron origen a los primeros humanos. Entonces, ver a un ser humano inteligente y quizás por encima del promedio y que hace cosas tan perversas, ¿no? Quiere decir que hay algo ahí que está muy mal, que está fallando. ¿Cómo esa persona, siendo humana e inteligente y evolucionada, no tiene conciencia moral? No tiene para nada ningún valor, ni nada, ningún sentimiento de piedad o de respeto por nada, ni por nadie. Sí, Pepe, así es. Ese es un ejemplo clásico de mente dominada por el mal. Aún el ajustador, es posible que el ajustador aún habite esas mentes, porque nos dicen los reveladores que hay 3 tipos de muerte. La muerte física, está la muerte intelectual, que es cuando el individuo, por las razones que sea, se desconecta de los circuitos mentales y la mente se hace tan inestable que rompe toda comunicación con el ajustador. Y existe la muerte espiritual, que es cuando el individuo, dicen los reveladores, que queda en bancarrota espiritual y insolvencia, cae en insolvencia espiritual y bancarrota moroncial. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, insolvencia espiritual interpretamos que no tiene nada de ningún sentimiento espiritual en su mente. Esa mente es incapaz de crear cualquier sentimiento espiritual, así sea de la más mínima categoría que pueda haber. Y la bancarrota moroncial, bueno, ¿qué es lo moroncial que tenemos nosotros, los seres humanos? Lo único moroncial que tenemos es el alma que es de naturaleza moroncial. Entonces, interpretamos que y el alma está formada por los valores espirituales que creamos. Entonces, interpretamos que esa persona
dejó de crear valores espirituales, que los valores espirituales de alguna manera se agotaron y entonces ya se desconectó espiritualmente de su ajustador y en esos casos el ajustador lo abandona y queda la persona actuando normalmente, como que si nada hubiera pasado porque la persona no siente que ha habido una desconexión espiritual con su ajustador. Eso podría ser tal vez el caso de los psicópatas. A lo mejor se desconectaron ya del ajustador y ellos siguen trabajando y funcionando normalmente como cualquier ser de este planeta, pero ya desconectados espiritualmente. Haciendo daño. Así es. Haciendo daño, sí. Desalmados totalmente. Totalmente. Qué terrible. Bueno, sí. No sé qué nos puede decir nuestro amigo Mario, que sí, que tiene más noción sobre la psicología humana que nosotros dos. Los neófitos. Sí. No, está bien. No, yo creo de que el ajustador, he leído mucho esa parte, trata de alguna manera de inspirar, de guiar, de conformar hasta que realmente ya se ve que no se puede más, ¿no? Ahora, leamos importantemente esa parte que dice que Dios hasta las últimas instancias le pregunta a esa alma, a ese ser, si hay un atisbo de voluntad en el corazón de ese ser humano y la misericordia infinita del Padre. No estoy hablando de algo que estoy argumentando, estoy tratando incluso de recordarme en qué página está el tema de los ajustadores del pensamiento, y que el Padre accede a que haya una reconformación de esa mente, de esa alma, y comienza su proceso de andar nuevamente al Padre, como que si el tribunal a últimas instancias pregunta y dice: usted quiere, está, anhela, desea hacer la voluntad del Padre, una palabra, y ahí se observa y se ve la reacción de este, digamos, de este proceso, y se avanza, ¿no? Se avanza hacia adelante. El Padre no desecha ninguna alma, ningún ser que anhela, digamos, rectificarse, así sean las últimas instancias. Yo lo voy a buscar a eso y lo voy a comentar el jueves que viene, porque es un tema realmente delicioso, es un tema maravilloso, el tema de la misericordia de Dios. No abandona aún a ninguno de sus hijos. Me gustaría que me quedara claro a mí personalmente si es que el ajustador en esos casos, como los que comentábamos recién, abandona a ese humano. No me recuerdo haberlo leído, no me lo recuerdo yo personalmente. A mí me parece que sí, que en los casos, por ejemplo, donde se pierde el circuito mental, digamos, en los casos de los enfermos, de gente que tiene un ACV y tiene una vida vegetativa, yo creo que ahí se retira el... Ahí sí, pero Sí. por ejemplo, en los otros casos que se comentaba, no, él trata hasta último momento de poder guiar Sí. a ese ser humano y aproximarlo al Padre, porque son criaturas creadas por ellos. O sea, ninguna de las ovejas se pierde del redil de Dios, ¿no? Sea cual fuere la
causa, se puede aproximar al padre, alejarse del padre, por eso está libre albedrío, por eso vuelve de nuevo ese ser humano a aproximarse al padre de nuevo. Tengamos en cuenta, por ejemplo, esta parte donde el padre manda a matar un cordero para sus 2 hijos, y el que se había quedado en casa a trabajar le reclama a su papá porque había matado un cordero para ese hijo que se había ido y que regresó nuevamente, ¿no es cierto? Bueno, así es Dios. O sea, Él tiene las puertas abiertas constantemente para aquel que, digamos, ha tomado el camino de la oscuridad, de alejarse de la luz, Perdón, de perderse en su propia sombra. ¿Y perdón, cuántos de María Aníbal. nosotros no nos hemos perdido? ¿No es cierto? Y hemos retomado. Y María Aníbal, somos estás más hablando bien de la valorados. parábola, estás hablando de la parábola del hijo pródigo. Y El claro, pródigo primero se arrepiente de haberse ido y haber deteriorado su herencia y así me y parece haber que... sufrido, y después de haber sufrido regresa porque sabía que el último peón en la hacienda de su padre era mejor tratado de lo que él era, ¿no? Perdido en el mundo. Y el padre, obviamente, que lo amaba, lo recibe con una fiesta. Y creo que el Santo Padre en nosotros es tal cual. Hay una fiesta en el cielo cuando alguien regresa. Claro, pero primero tiene que salir el arrepentimiento de la persona. Si esa persona Pero está hermano, en la iniquidad, pasa lo mismo con aquel que está en una situación descolocada, o sea, que se ha perdido. Y yo he visto a muchas personas que han estado muy alejadas y muy confundidas, y de alguna manera han regresado al Padre, y qué bienvenido que es eso, ¿no? Por eso te digo, puede haber robado, puede haber matado, y hoy Jairo lo decía, y tal vez pasó por esa situación, y hoy en verdad está muy arrepentido, y tal vez está detenido, y está por ser juzgado, y está por ser matado, por ejemplo, como en Estados Unidos, pero el sujeto está real y sinceramente arrepentido, está, por decirte, encaminado en el Padre, y siente que esto no está ni bien ni mal. Cumple con la ley de Dios. Fíjate que hay una parte donde Jesús de Nazaret también, en Romanos, habla sobre la ley del Padre y la ley humana. ¿Viste? A un juez. A mí me encantan mucho las parábolas. Las parábolas dicen muchísimo de todo y en pequeñas porciones, y hablan muchísimo, pero muchísimo, porque permite muy buena interpretación y muy buen discernimiento. Yo me ha agradado muchísimo trabajar sobre las parábolas de Jesús de Nazaret, porque amplían el campo de concepción y digamos, de la mirada y en discernimiento profundo. Está bueno lo que decís vos, Pepe, pero pongamos que siempre el Padre, lo dicen los reveladores, Él va a mirar la flama que hay en el corazón de ese ser humano, y si ese ser humano se arrepiente, camina a la vida eterna. O me estoy equivocando, o estoy exaltando algo que no es. A ver, Jairo. Bueno, Mario, Pepe, Miriam y Rita, les voy a leer Bien. del documento 112, el punto 3, que se llama el fenómeno de la muerte. Ajá. Nos dice así: los urantianos generalmente reconocen un solo tipo de muerte, la cesación física de las energías vitales. Pero en cuanto a la supervivencia de la personalidad, existen en realidad 3 tipos de muerte. La muerte espiritual o muerte del alma. Aquí los reveladores hablan de muerte del alma y dice: sí, y cuando el hombre mortal rechaza finalmente la supervivencia, si ha sido pronunciado espiritualmente insolvente,
¿Ves? Espiritualmente insolvente, no tiene espíritu, no crea valores, no es que no tiene espíritu, no crea valores espirituales, Bien, bien. no tiene valores espirituales. Morontialmente en bancarrota, es decir, ya no tiene alma. En opinión conjunta del ajustador y del serafín sobreviviente, una vez que se haya registrado dicho consejo coordinado en Ubersa, y después que los sensores y sus asociados reflectores han verificado estos hallazgos, los gobernantes de Orbontón ordenan la liberación inmediata del ajustador, del monitor residente. Aquí se desconecta, pero la persona sigue viviendo. Existe la muerte intelectual o muerte de la mente. Y dice, cuando los circuitos vitales del ministerio ayudante más elevado se interrumpe. ¿Cuál es el ministerio ayudante más elevado? El espíritu de adoración, el ayudante de adoración. Ajá. Se interrumpen por las aberraciones del intelecto, aberraciones, perversiones, la forma aberrada de proceder, o por la destrucción parcial del mecanismo del cerebro cuando una persona queda en estado vegetativo y otras especies más. Y si estas condiciones pasan a cierto punto crítico de irreparabilidad, es decir, que ya no tengan un proceso reversible, se libera inmediatamente el ajustador residente para partir hacia Divinito. Otro caso, pero la persona sigue viviendo, sigue cumpliendo con todas sus funciones. Y por último es la muerte física, la muerte normal que conocemos, ¿verdad? Entonces allí pues ya no queda nada, el cuerpo va a la tumba, pero en los dos tipos de muerte anterior, el individuo sigue actuando igual a como lo venía haciendo, solo que en el primer caso espiritualmente pues ya es un sepulcro blanqueado, ya carece de espíritu, de luz interior. En el segundo caso pues queda inerte allí en estado vegetativo, cuadripléjico tal vez, y se desconecta el ajustador porque por problemas con el funcionalismo del mecanismo de la mente y su conexión con el circuito mental. Esos son los tres tipos de muerte que puede sufrir el ser humano en relación con la supervivencia de la personalidad. ¿Qué te parece? Eso está clarísimo, ese párrafo. Está claro, está claro. Estábamos hablando sobre el pecado, el mal, el pecado de la iniquidad, ¿no? Que si la persona que hizo mal o que cometió muchos pecados, ¿no?, se arrepiente, siempre cuenta con la misericordia del Padre. Esa alma se puede salvar, ¿no? Después tendrá que pagar sus culpas, no sé, seguramente no es tan fácil, ¿no? Pero esa alma se salva. Ahora, hay almas que ya han muerto. O sea, que esa bancarrota del alma, entiendo yo que no hay posibilidad de reconstruir esa alma. No crea valores espirituales. Entonces esa persona vive para hacer el daño, vive para hacer el mal. Es una persona desalmada y maligna, malvada, que debería ser exterminado de la faz de la tierra. Pero en fin, eso ya depende de los sistemas jurídicos de cada lugar. Sí. El asunto ahora es que me ha venido a la memoria ese párrafo en donde Jesús, que está en el Monte Hermón, se le presenta a Caligastia con el demonio, y creo que estaba el de los intermedios, ¿cómo es Belcebú, ¿no? Y a tratar de, no sé con qué ilusa idea, ¿no?, de tratar de convencer a Jesús de que se pasara a su bando. Y Jesús prácticamente los rechaza y les dice, bueno, ustedes han rechazado mi misericordia y están en manos de los jueces supremos, que son los ancianos de los días. Prácticamente los deja, ¿no? Ahí el mismo Jesús, como Dios, como Padre de este universo,
no podía hacer nada con ellos. Ya sabía que ellos estaban en una iniquidad tan profunda que no había forma de poderlos rescatar, a pesar de que eran sus hijos, y seguramente todavía los amaba. ¿No? Sí, ¿qué ocurre, Pepe? Los hijos creadores, entre sus mandatos, tienen uno que les ordena no perder a ninguna de sus criaturas. Ellos tienen que hacer todo lo posible y lo imposible para que ninguna de sus ovejas se pierda. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez que se va a juzgar a un ser, juzgar para determinar si se aniquila o no, bueno, esos juicios se hacen primero en el planeta donde se encontraba o donde se encuentra. Luego van a los juicios, a los tribunales del universo local. De allí pasan por los tribunales del sector mayor, del sector menor, del sector mayor, y por último llegan a los tribunales en la capital de cada superuniverso. Son los ancianos de los días quienes, después de oír al abogado defensor, al abogado acusador, al ajustador, al ángel guardián, a los querubines, a los cenobines, que tenían asignado la custodia y preparación de ese ser, después de oírlos a todos, y la mano guiada por la misericordia, quienes emiten el juicio final. Indudablemente que el cielo está lleno de arrepentidos. Si en algún momento esos seres que causaron tanto daño, que ya no tenían alma, logran recuperar la espiritualidad, logran crear valores espirituales, se arrepienten sinceramente y de corazón, indudablemente que ellos escapan a la sentencia de extinción, porque basta con que tengas un solo valor espiritual, que un solo valor espiritual hace alma, y basta que tengas alma, no importa en qué magnitud sea, para que tengas derecho a ser repersonalizado, si eres una criatura finita, tal, para que seas repersonalizado en la sala de resurrección del planeta morontial que te corresponda, donde te corresponda repersonalizarte, para que vuelvas al camino de Dios, al camino hacia el paraíso. Mientras haya posibilidad de arrepentimiento y mientras un ser se arrepienta, tiene garantizada la supervivencia. Así es. Bueno, hoy nos pasamos de reloj. Nos hemos pasado de la hora, eso iba a decir. Pero ha sido bastante candente la conversación. Oye, sí. Rita, ¿cómo estás de salud? Bastante mejor. Mañana me entregan otros estudios, pero hasta ahora, gracias a Dios, todo bien. Amén, Todo amén. bien, gracias a Dios, todo bien. Amén. Todo bien. Pero Nos ando alegra. más bien con mi mami, yo enferma que yo. Pero bueno, ahí andamos las dos. Para adelante. Amén, amén. Bueno, que así continuemos. Miriam, hoy no te oímos hablar, no te dejamos chance. No, 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 pero muy interesante la charla, realmente, muy interesante. Bueno, no sé, para la próxima quedamos acá en el documento 7 para seguir. O la próxima semana comienza el encuentro. Sí. Mario, la lectura la suspendemos hasta el otro jueves. Hasta que termine el encuentro, ¿o cómo vamos a hacer? Sí, vamos a suspender hasta que termine. O sea, del 18 y 7 retomamos el 25. El 25, claro. ¿Te parece? Ya. Perfecto, perfecto. Los quiero invitar y a su vez pedirles que inviten a otros lectores al encuentro de la próxima semana. Tenemos preparada una conversación sobre Dios el séctuple. Últimamente les he hablado bastante del séctuple y creo que espero que con esta conversación pueda
podamos aclararles algunas dudas. Hay unas 43 diapositivas, imágenes que quiero presentarles allí en la ¿Se medida en cortó? ¿Se cortó? ¿Se ¿Cuándo cortó? ¿Me oye? ¿Me oye? ya tu- Yo sí te escucho, Jairo. Sí, se escucha, Ok. se escucha. Ya. Bueno, les quería decir que tengo unas 45 imágenes para compartir con ustedes y luego del conversatorio se las puedo enviar a su correo. También ese conversatorio que tengamos sobre Dios el séptuple está planificado convertirlo en un video. Entonces les invito a que a su vez inviten a otros lectores para ese encuentro que estará bastante sustancioso. ¿Cuándo vas a hablar de Dios el séptuple, Jairo? ¿Qué día? ¿El jueves, el viernes, el sábado o el domingo? ¿Cuándo quedé con Mario? ¿El domingo? El domingo. El domingo, ok. Mario, vos la vas a pasar a toda la conferencia, a todas las conferencias las vas a pasar por Zoom, o a algunas no. Sí, sí, todas las conferencias son por Zoom. O sea, vamos a grabar todo por Zoom y todas las conferencias son en Zoom, realmente. Pero así en directo la vas a pasar. Sí, en directo. Ah, dale, dale. Bien, amigos, queridos, Bueno. ya me voy retirando. Bueno, Adiós. nos Buenas vemos. noches a todos. Buenas Nos noches vemos. a todos. Bendiciones Abrazos. para todos. Amén, Bueno. igualmente. Buenas Abrazo noches. para todos.